Según las Naciones Unidas, una colonia es un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. En el siglo XXI persisten 16 casos de colonialismo, 10 de los cuales son de Inglaterra. Entre ellos se encuentra el caso de las Islas Malvinas, que Argentina, con el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo, reclama su soberanía. Existe absolutamente. Basta mirarlo. Nosotros tenemos el ejemplo clarísimo de Malvinas, pero además el colonialismo existe de otras maneras que la ocupación territorial. Existe de las presiones de los imperios centrales del mundo, que son Estados Unidos y Europa, a los países que se llamó Tercer Mundo, a los países emergentes o de la periferia del sistema mundial. Y existe en muchos ámbitos, porque existe incluso el colonialismo cultural, que no es menor y que incluso es el sustento, yo diría que es el sustento de todos los otros colonialismos. En Malvinas es uno. En Centroamérica todavía hay una que otra colonia, no recuerdo bien los países, y me parece patético. Sí, obvio, está comprobado. Y podemos poner de ejemplo a Inglaterra, por citar un ejemplo, su política, querer imponer su costumbre sobre otras ya civilizaciones en tiempo moderno, no querer aceptar que eso ya no forma parte de la parte de la sociedad del presente, ya eso es medieval, ya es antiguo, ya me parece que nos tenemos que respetar. Y hay muchos. China, por ejemplo, aplica un tipo de colonialismo sobre algunos lugares, Estados Unidos, obviamente, algunos países de Europa todavía mantienen algunos enclaves coloniales. Y hay un colonialismo económico, sin duda, un colonialismo de poder. No nos tenemos que olvidar con el tema de Malvinas de que Inglaterra está en el Consejo de Seguridad de la ONU y es un colonialismo encubierto de poder y económico también. Está a claras vistas de que existe, caso Malvinas, como un montón de casos donde las potencias de primer mundo intervienen en los países tercermundistas o en vías de desarrollo a imponer su ideología y su poderío económico. Que en el siglo XIX para ser imperialista bastaba con tener una buena flota naval y armamento. Hoy para ser imperialista hay que tener una causa legítima y digamos, hoy esa causa legítima se llama autodeterminación de los pueblos, aunque a los ingleses no les interese, y múltiples causas legítimas que el Reino Unido inventa para sostener su presencia colonial o hegemónica en Irak, Afganistán y en otras tantas regiones en el mundo, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. De hecho, es un hecho totalmente comprobable. No somos la única nación, el único país, el único continente que estamos sufriendo esto. Lamentablemente las grandes potencias van a seguir siendo colonialistas de una forma u otra. Sí existe, de hecho persiste y siguen los ingleses empecinados en que las Malvinas son de ellas. En 1965, el presidente argentino Arturo Illia logró la sanción de la resolución 2065, donde se reconoce la disputa por la soberanía de las islas que Gran Bretaña había invadido en 1833 y se invita a ambos países a proseguir sin demoras las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema. Y porque el sistema legal mundial, el sistema de los organismos mundiales, es un sistema que está diseñado para que algunas potencias no tengan que cumplir con las obligaciones que los demás deben cumplir. El sistema del Consejo de Seguridad, donde se sientan solo algunos y les permite vetar resoluciones de la ONU
o desobedecerlas. Es un sistema que, bueno, que es hijo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, o mejor llamada Segunda Guerra Interimperialista, y que refleja esa relación de poder existente a la salida de la guerra. Fundamentalmente como son todos los avasallamientos, ¿no? Digamos, porque tiene un montón de intereses, digamos, y considera que, bueno, que digamos, en su discurso, que son suyas las Malvinas, y no quiere, digamos, el diálogo porque considera como que su guerra está ganada y que, digamos, se sienten poseedores de esas islas que, digamos, teóricamente son nuestras, y la guerra atroz que atravesamos los lleva a esa conclusión, digamos, y creo que no van a ceder, digamos, pasarán muchísimos años para que pueda revertirse esto, digamos. Porque no tienen razones, no saben que están ocupando un territorio que no les corresponde, que Naciones Unidas lo considera un territorio en disputa, que la mayoría de los pueblos de América Latina saben que nos correspondía. Incluso se han firmado un montón de tratados en los cuales en su momento nos tenían que devolver las islas en un tiempo determinado, y ellos no lo hacen, ¿no? Se creen con derechos que no les corresponden. Al creerse con derechos que no les corresponden, no tienen la posibilidad o la apertura para discutir una solución alternativa, siquiera. Además tienen intereses comerciales puestos en un territorio que no es de ellos. Simplemente porque son imperialistas. Simplemente porque tienen su idea. Vos tenés que partir de una base que ellos son imperialistas de hace cientos y cientos de años, tienen una idea formada de hace muchos años y no la van a cambiar por más que hagamos, y de hecho, bueno, la presidenta lo que está haciendo, y no podemos dar del brazo a torcer con los ingleses. No está muy clara cuál es la función estratégica de las Islas Malvinas para Inglaterra, si es un pie para llegar hasta la Antártida o mantener alguna presencia en el Atlántico Sur. Más allá de las cuestiones económicas, siempre se sospechó que había petróleo en las inmediaciones de las islas, algo que se está confirmando actualmente, y bueno, obviamente es una importante fuente de ingresos económicos. Indirectamente, si bien los británicos dicen, o los ingleses dicen que ese beneficio económico es específico para los isleños, probablemente no lo sea así, por lo menos para la industria que va a explorar es británica. Es una buena pregunta, habría que preguntarse más que nada a ellos también, pero desde mi punto de vista es un punto estratégico, ya sea para el puente a la Antártida y también el punto de vista económico, que todo el territorio que tienen las islas. Creo que Inglaterra no se sienta a dialogar con Argentina y no le convienen las vías diplomáticas porque claramente todos los tratados internacionales lo desfavorecen para sentarse a dialogar, entonces evitan el diálogo y bueno, aplican todas medidas de lobby, como por ejemplo el último referéndum que hicieron de los Kelper. Naciones Unidas ha generado diversos llamamientos al Reino Unido a sentarse a negociar con nuestro país, y el Reino Unido sistemáticamente desoye y desatiende esos llamamientos. Nosotros queremos justamente poner a nuestra gente ahí promoviendo el diálogo, porque son conscientes del impacto estratégico futuro que tiene Malvinas. Inglaterra evadió, no rechazó. Evadió dar una respuesta contundente porque, en definitiva, rotunda y categóricamente, las Naciones Unidas tiene un tratado que hay que cumplir, que no se ha cumplido en el 80% de las veces, que tiene que ver con la parte de los países de menor jerarquía. Nosotros estamos en un país de menor jerarquía, lamentablemente, socioeconómicamente. Entonces, Inglaterra sistemáticamente evade, la patea. Para mí, Inglaterra sabe que está fuera de lugar. O sea que su reclamo no es válido. Pero hay muchos intereses económicos, tanto estratégicos como posibles recursos marítimos de hidrocarburos, que influyen en no querer soltar. Si fueran una isla que no tuvieran nada y no tuvieran posibilidad de nada, tal vez ya la hubiéramos recuperado. Igualmente, el haber entrado en guerra en su momento con Malvinas no fue la mejor estrategia. De hecho, otros países vía legal han recuperado más que
vía guerra. Porque no tiene argumentos. No tiene argumentos, la ONU no la reconoce, debería sentarse a dialogar, es lo que se está pidiendo, diálogo. Solamente eso, diálogo. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante. La República Argentina protestó inmediatamente ese acto de usurpación territorial que aún se mantiene sin consentirlo en momento alguno. De ninguna manera. La población de Malvinas es una población implantada a partir del año 1833 a sangre y fuego, y desde entonces que la Argentina reclama su derecho sobre esas tierras, y en su momento fueron expulsados los habitantes argentinos de esas tierras, que incluso se levantaron en su momento comandados por el gaucho Rivero, que fuera posteriormente deportado de allí, y eso no cambió. Esa población es una población de ocupación, como puede ser la población que ocupa tierras, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Es una población que fue implantada en ese momento y que está compuesta por ingleses que habitan suelo argentino, y no tiene vuelta eso. No, porque Inglaterra queda en un lado, las Malvinas queda en el otro, hasta geográficamente es una incongruencia total. El ser ingleses no se lo iba a quitar, simplemente lo que nosotros estamos reclamando es nuestras tierras, que ellos sigan viviendo en esas tierras y sigan llamándose ingleses, pero lo que ellos están pisando y lo que ellos están habitando es nuestro. No es originario porque es implantado, pero hay que tener en cuenta que hace 150 años que viven ahí, es decir, ellos nacieron ahí, tienen sus raíces ahí. Es un tema delicado, no es tan fácil resolverlo, no es que la soberanía pasa de un país al otro sencillamente. Pueblo autóctono no, porque lo fue implantado de hace mucho tiempo. Pueblo autóctono sí nació ahí, pero no es originario el pueblo, así que desde que nos consideramos independientes nosotros ya tendrían que haber dejado de ser autóctonos, como quien dice la cosa. No, claramente no son un pueblo originario, por eso no les cabe lo del referéndum, porque eso sería solamente para los pueblos originarios y ellos están invadiendo un territorio que está a miles y miles de kilómetros de distancia de donde son originarios realmente. El pueblo inglés no es nuestro enemigo. Nosotros luchamos contra la geopolítica británica que asfixia a nuestros pueblos, y nosotros sabemos claramente quién es el Reino Unido y cómo ha sido su geopolítica a lo largo de la historia. Basta con mirar cuál ha sido la incidencia del Reino Unido en China, en India, en Medio Oriente, en África subsahariana y en América Latina, para que sepamos que el Reino Unido es una potencia colonial. El pueblo Kelper es un ciudadano clase B, inglés, que por X razones, también por sus motivos económicos, les conviene estar donde están. No son un pueblo originario, son introducidos, o sea, llegaron, se pusieron, sí, ya hay un par de generaciones, pero no más, o sea, no son originarios de ahí. Que algunos ya tengan raíz ahí es otra cosa, pero sería más originario si hubiera sido un pueblo nuestro, que estaban cerca de ahí, de las Malvinas. No porque no estuvieron ahí siempre, vinieron con la invasión y se quedaron ahí, no. El referéndum sobre la soberanía de las Islas Malvinas en marzo del 2013 fue un plebiscito decidido por el gobierno que administra el territorio británico de ultramar, donde a los actuales habitantes se les preguntó si querían que el archipiélago continuara bajo administración británica, como una herramienta política para desatender las resoluciones de las Naciones Unidas que no reconocieron esa votación. El referéndum es un intento de impacto político que inclusive creo que hasta es un error. O sea, solamente no es un error por las condiciones de impunidad de que gozan
los países centrales, en particular la Gran Bretaña. Porque lo que queda demostrado a las claras por el referéndum y por las fotos que uno ve y las cosas que se dicen es que esos son habitantes ingleses, no es un pueblo con derecho a una autodeterminación, sino que es una población implantada, colonial, y basta ver cómo van a votar embanderados con la llamada Union Jack, la bandera de la Gran Bretaña, para entender que eso es así. El referéndum es algo absolutamente ilegítimo, de un resultado cantado. Naturalmente una población que es una población invasora va a votar para sostener eso obtenido por la fuerza y no en contra. Digamos, la opinión, yo creo que de la población es importante, pero bueno, veremos qué uso después se le da, digamos, al referéndum. Creo que es importante, digamos, la opinión de esa población. Yo creo que es para confirmar que son ingleses y que van a seguir, que quieren seguir dependiendo, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, no es que depende una cosa de otra, pero quieren seguir diciendo que son una provincia inglesa y bueno, eso va contra los intereses de nuestro país. Podríamos decir que hay que ver si dan resultado, pero yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Me llama la atención que no lo hayan hecho antes. Obviamente es una medida para presionar y para dejar sentado que ellos son una especie de pueblo que quiere autodeterminarse. El referéndum es netamente lobby político y creo que es una forma de no sentarse a dialogar. Cuando las Naciones Unidas pide el diálogo, ellos sacan lo del referéndum para no sentarse. Para nosotros hoy el referéndum tiene una naturaleza más comunicacional que jurídica. El Reino Unido está buscando transmitir un mensaje al mundo que es que Argentina es un país imperialista. Basta solamente con repasar la historia para saber quién es el imperialista. ¿Por qué lo hacen? Y para tener alguna especie de pseudo argumento conspirativo, me parece. Están provocando. No tienen argumentos para seguir en esa determinación. No estuvieron ahí nunca. Vinieron con los barcos y ahí se quedaron. No nacieron ahí. La presidenta Cristina Fernández rechazó la legitimidad de esa votación, al igual que todas las facciones del Congreso argentino, mientras la sociedad civil realizó acciones dedicadas a buscar el respaldo para que el Reino Unido acate las resoluciones de las Naciones Unidas por la cuestión de la soberanía en el Atlántico Sur. La postura del gobierno argentino es insistir con sus reclamos de que la Gran Bretaña se siente a negociar, a conversar con la Argentina. Para mí todos los reclamos que se hagan en todos los foros son válidos. Hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo, que todos los foros internacionales tienen un vicio de origen, que están hechos para que lo respetemos nosotros y no las potencias, es decir, los países emergentes, subdesarrollados, periféricos y no las potencias, de modo que la Argentina y cualquier otro país que tuviese reclamos contra estos países centrales debería ejercer además su derecho a ciertas represalias. Nosotros deberíamos dificultar las posibilidades de los habitantes usurpadores de Malvinas de manejarse libremente o con comodidad en ese territorio que es nuestro. Y esto implica impedir que los cruceros británicos atraquen en el continente, en la parte continental argentina, e inclusive ir buscando paulatinamente mayores represalias para dificultar esa ocupación. Creo que habría que comprometerse un poco más y tratar también de participar con la opinión, digamos, que nuestra población tiene, que en este momento no se la ve muy participante peleando por muchas cosas. Esta es mi imagen en este momento. No reconocerlo porque están haciendo un referéndum sobre qué se consideran que son los Kelper, sobre una base que no es de ellos.
Entonces no tiene sentido el referéndum, o sea, por lo tanto no reconocerlo. No, Argentina tiene que seguir manteniendo su posición, siempre de forma pacífica, pero tampoco tratarlos como usurpadores, porque si bien pueden haber sido sus antepasados, los habitantes actuales no lo son. Digamos, ellos nacieron ahí y no tienen por qué cargar con la culpa de los que vinieron hace 150 años. Tiene que seguir defendiendo su posición en los foros internacionales y tratar de llegar a una solución negociada. Va a ser un arduo trabajo, ya sea de Cancillería de los pueblos latinoamericanos, pero considero de que en un mediano plazo se va a negociar con respecto a la soberanía de las islas. Yo creo que la posición de la Argentina tiene que ser netamente diplomática y tiene que agotar todas las instancias internacionales y buscar ese camino. El camino de la diplomacia creo que es el camino que va a solucionar el conflicto y debería seguir buscando el camino a través de la UNASUR, a través de Naciones Unidas, y ese sería el rumbo para poder solucionar el conflicto. Pero digamos, desde 1982 a esta parte muchas cosas cambiaron y el Reino Unido ha empoderado la capacidad económica de los isleños, y hoy podemos decir que las Islas Malvinas es un pequeño fideicomiso inglés que administra 3 rubros estratégicos: pesca, licencia de petróleo y licencias de exploración offshore de recursos minerales. Y digamos, ha generado un estándar de ingreso que de alguna manera hace que los isleños no quieran incorporarse al pacto constitucional, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos perfectamente claro que en el momento en que el Reino Unido comience a explotar cualquier tipo de riqueza natural, va a ejercer una fuerte presión fiscal sobre los isleños y ellos van a descubrir quiénes son realmente los británicos, ¿no? Cuando Naciones Unidas sí tome cartas en el asunto y pase de ser una entidad favoritista, podemos pelearlo desde ese punto. ¿Pelear con armas? ¿Contra quién? ¿Contra Inglaterra? Para mí seguir con la posición que estamos, que las Malvinas son argentinas, seguir en los reclamos en Naciones Unidas y no generar más conflicto con los querpes que ellos quieren hacer, o sea, no generar más revuelo, más revuelto, no. Seguir con la idea clara de que con el reclamo de que las Malvinas son argentinas y en los tribunales internacionales. El diálogo, no confrontar. Seguir en el diálogo y confrontar, por supuesto, desde la objetividad, pero no en el belicismo.